Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepe Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Esto sucedió en la fiesta navideña de la empresa de mi esposa el pasado diciembre. Y nunca pensé que sería de esos que terminan en una pelea física en un evento corporativo. Pero aquí estamos. Mi esposa Elise llevaba semanas promocionando la fiesta, hablando del lugar, el catering, toda la producción. Su empresa se esfuerza al máximo cada año. Salón de hotel elegante en el centro, barra libre, música en vivo, todo lo necesario. No escatiman en gastos en estas celebraciones anuales. Me puse mi mejor traje, el gris oscuro que guardo para ocasiones importantes. No para impresionar a nadie, la verdad, solo porque Elise merecía tener una pareja presentable y bien arreglada para su gran evento de trabajo. La noche empezó bastante normal, casi aburrida, con ese aire corporativo tan cómodo. Conocí a su jefe, un tipo bastante amable que parecía realmente interesado en la vida de sus empleados. Charlé con algunos miembros del departamento de finanzas sobre las tendencias del mercado y las proyecciones trimestrales. Tuve una conversación sorprendentemente agradable con alguien de recursos humanos sobre rutas de senderismo en las cascadas y la mejor época del año para visitarlas. Elise estaba en su salsa, moviéndose con gracia de un grupo a otro, presentándome con un orgullo genuino en su voz que me hizo sentir de 3 metros de altura. Tenía ese brillo que te da cuando te sientes cómodo en tu espacio profesional y con ganas de compartirlo con alguien a quien quieres. Fue entonces cuando vi a un tipo al otro lado de la sala, y la atmósfera cambió de inmediato. Llevaba como 1 hora mirándonos fijamente, sin siquiera intentar ser sutil. Alto. Un tipo, de unos 35 años, con complexión como si viviera en el gimnasio y quisiera que todos lo supieran. Ya sabes a qué tipo. Ocupa mucho más espacio del necesario. Brazos cruzados sobre el pecho, barbilla alta como si posara para una cámara invisible o esperara a que alguien lo reconociera. Irradiaba una energía imponente en oleadas. Y Liz lo había mencionado antes de pasada, normalmente poniendo los ojos en blanco. Siempre hablando de las modificaciones de su camioneta, sus viajes de caza a Montana o Wyoming, sus tiempos de CrossFit y sus récords personales. El tipo de hombre que convierte cada conversación en una anécdota sobre lo duro y capaz que es, sobre cómo puede manejar cualquier situación. Ella ponía los ojos en blanco cuando hablaban de él en casa, pero al parecer algunas de sus compañeras de trabajo más jóvenes lo absorbieron, impresionadas por la bravuconería y las historias. La cosa se tuerce cuando estuvimos cerca de la barra, justo en medio del salón principal, donde todos podían ver. Estaba tomando al menos una copa, algo con vodka y arándanos si no recuerdo mal, cuando apareció de repente. Sin presentaciones, sin cumplidos, sin disculpas ni me importa si me uno a ustedes. Solo para que estén, el marido me miró de arriba abajo como si fuera un coche usado con kilometraje cuestionable y un historial sospechoso. He oído hablar mucho de ti. Lo dijo con condescendencia, como si ya se hubiera formado una opinión y me encontrara deficiente. Le di a Eli su bebida y me giré para encararlo, cuadrando los hombros y mirándolo directamente a los ojos. Espero que todo estuviera bien. Mantuve un tono ligero, conversacional, dándole todas las oportunidades para que se calmara y convirtiera esto en una interacción normal. Se rió, pero no tenía nada de humor. Una de esas risas falsas que en realidad son solo una muestra de dominio. A veces te menciona. Eres del tipo tranquilo, ¿verdad? Trabajo de oficina. Se mantiene apartado. No causa revuelo. Lo dijo como si fuera un defecto de carácter, como si estar callado fuera de alguna manera equivalente a ser débil o ineficaz. Y Liz se acercó a mí, visiblemente incómoda con el rumbo que estaba tomando la conversación. Quizás deberíamos, empezó, intentando calmar la situación antes de que se intensificara. Deja que los hombres hablen, la interrumpió sin siquiera mirarla, despidiéndola por completo. Sus ojos permanecieron fijos en Mía, desafiante, agresiva. Solo tengo curiosidad por saber qué clase de hombre deja que su esposa trabaje hasta tarde con todos estos tipos alrededor. Ya sabes, trasnochar en la oficina, viajes de negocios, reuniones fuera de horario. ¿Nunca te preguntas qué está pasando realmente? Las conversaciones a nuestro alrededor empezaron a apagarse. Podía sentir que la gente se giraba para mirar, pero mantuve la voz serena. El tipo de hombre que confía en su esposa y no necesita marcar territorio en las fiestas de la oficina. Su rostro se ensombreció. ¿Territorio? Esto no se trata de territorio. Se trata de protección. Un hombre de verdad se asegura de que su mujer se sienta segura. Tomé un sorbo de mi bebida,
Dejé que el silencio se quedara ahí. Ella sí se siente segura. Se acercó lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el whisky. Mírate. ¿Qué pasa si alguien la amenaza de verdad? ¿Vas a aburrirlos mortalmente con hojas de cálculo? El círculo de espectadores crecía. Podía ver la cara de Alisa con mi visión periférica, avergonzada, pero también algo más que no podía descifrar. Sus compañeros de trabajo miraban como si esto fuera una cena teatral. Interesante pregunta, dije, dejando mi bebida. ¿Qué tenías en mente exactamente? ¿Fue entonces cuando hizo su primera? Error. Me puso la mano en el pecho y me empujó hacia atrás. No con la fuerza suficiente para derribarme, pero sí para dejar claro su punto de vista. Quizás alguien que realmente pueda defenderla, dijo lo suficientemente alto como para que media sala lo oyera. No un burócrata al que moví antes de que terminara la frase. Años de jiu-jitsu brasileño hicieron efecto sin pensarlo conscientemente. Lo agarré por la muñeca, me acerqué a su espacio y usé su propio impulso contra él. Técnica básica, ejecución limpia, devastadoramente efectiva. Sus pies se despegaron del suelo, su espalda golpeó el suelo de mármol y el sonido resonó por el salón como un disparo de fuego. La sala quedó en silencio. Intentó levantarse de inmediato, probablemente más avergonzado que herido. Fue entonces cuando dejé clara mi posición. Puse mi pie sobre su pecho. No suficiente presión para lastimarlo, pero sí para mantenerlo exactamente donde estaba. Quería saber cómo es la verdadera protección. Dije, mi voz se oía en el silencio. No se anuncia, no presume, y seguro que no necesita demostrar nada en las fiestas navideñas. Estaba jadeando, ambos del impacto y la rabia. Quítate de encima. Tú, no he terminado de hablar. Apreté ligeramente. Verás, un hombre de verdad no necesita decirle a todo el mundo lo duro que es. No necesita intimidar a las mujeres en el trabajo ni desafiar a sus maridos en eventos sociales. Y definitivamente no le pone las manos encima a nadie que no le ha dado permiso. Los de seguridad se abrían paso entre la multitud, pero se tomaban su tiempo, probablemente intentando averiguar en qué se habían metido. Esto es lo que va a pasar, continué. Vas a disculparte con mi esposa por tu comportamiento de esta noche. Te guardarás tus opiniones sobre nuestro matrimonio para ti mismo y recordarás este momento cada vez que pienses en faltarnos al respeto a alguno de los dos otra vez. Retrocedí un paso, dejándolo incorporarse. Estaba rojo de ira, completamente humillado frente a sus compañeros de trabajo. En lugar de tomar la salida elegante que le ofrecí, decidió redoblar sus esfuerzos. ¿Te crees duro?, gruñó, poniéndose de pie. Veamos qué tan duro eres de verdad. Me atacó con todas sus fuerzas. No me moví. Me acerqué. El mostrador estaba rápido y quirúrgico. Desvié su puñetazo, lo agarré del brazo y acerqué su rostro a mi rodilla. El crujido se escuchó en todo el salón. Cayó como una piedra. Esta vez no se levantó. El rojo carmesí se desvaneció en el suelo de mármol bajo su nariz rota. El silencio era ensordecedor, roto solo por su respiración dificultosa y alguien que llamaba a una ambulancia. Los de seguridad finalmente llegaron, moviéndose con evidente cautela. Dos tipos con trajes baratos que de repente parecían preferir estar en cualquier otro lugar. «Señor, necesito que se aleje de él», dijo el guardia principal con nerviosismo. Yo ya estaba retrocediendo, con las manos a la vista y la postura relajada. «No hay problema». Me atacó 2 veces. Hay unos 50 testigos. El guardia miró a la multitud de rostros congelados, luego al tipo en el suelo. «¿Qué pasó aquí?». Antes de que pudiera responder, la voz de Alisa lo vio romper la tensión. Empujó a mi esposo primero, luego intentó golpearlo. Su voz era firme, pero pude percibir algo nuevo en ella, algo que nunca antes había oído. Una mujer de contabilidad asintió vigorosamente. Eso fue exactamente lo que pasó. Este tipo empezó todo. Se puso agresivo, lo empujó y le dio un puñetazo. Se oyeron más voces, corroborando la historia. Es sorprendente lo diferente que la gente ve las cosas cuando se calma la situación. Media hora antes, algunas de estas mismas personas observaban como si fuera un entretenimiento. Ahora, ansiaban distanciarse del agresor. Los paramédicos llegaron en minutos. Profesionales, eficientes, haciendo las preguntas correctas. El hombre en el suelo estaba consciente, pero aturdido. Un líquido rojo le salía de la nariz, posiblemente conmocionado. Lo subieron a una camilla con la facilidad que da la práctica. Al pasar junto a mí, logró mirarme los ojos. Incluso a pesar de su evidente dolor y humillación,
Pude ver la rabia que ardía en él. Esto no había terminado para él. Bien, algunas lecciones necesitan refuerzo. Apareció el gerente del hotel, con aspecto de preferir lidiar con cualquier otra cosa. Me llevó aparte mientras los paramédicos trabajaban. Señor, necesito entender qué pasó aquí. Se lo expliqué de forma sencilla, con los hechos. Me empujó. Me defendí. Me atacó. Lo detuve. El alivio del gerente fue visible cuando le aseguré que no tenía intención de demandar al hotel. Tenemos cámaras en todo el salón, dijo. Debería grabarse todo. Perfecto. Entonces verás exactamente lo que te acabo de decir. Mientras me ocupaba de la logística, observaba a Elise de reojo. Estaba rodeada de compañeros, respondiendo preguntas rápidas con expresión aturdida. La mujer con la que me había casado era reacia a los conflictos, siempre buscaba suavizar las cosas. Pero esta noche me defendió sin dudarlo. Su supervisora, una mujer de mediana edad llamada Patricia, se me acercó después de que el gerente se marchara. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Todos sabíamos que era problemático, pero nunca imaginamos que haría algo así. ¿Problemático en qué sentido? Miró a su alrededor nerviosa. Comentarios sobre las mujeres de la oficina. Nada procesable, pero inapropiado. Tu esposa se quejó 2 veces a recursos humanos por cosas que él le dijo. Esto era nuevo para mí. Elise había mencionado que era molesto, pero nunca había mencionado nada sobre las quejas de recursos humanos. Archivé esa información para discutirla más adelante. ¿Qué tipo de comentarios? Patricia dudó. Él dijo una vez le dijo que si alguna vez se cansaba de estar casada con un hombre blando, él podría enseñarle lo que era una relación de verdad. En otra ocasión, la acorraló en la sala de descanso y le preguntó si sabía cómo tratar a una mujer como ella. La rabia que me invadió fue candente e instantánea. Tuve que relajar los puños conscientemente. ¿Cuándo pasó esto? En los últimos meses. Intentó manejarlo con profesionalidad. No quería armar revuelo. Pero esta noche miró hacia donde lo habían llevado los paramédicos. Creo que ahora todos entendemos por qué no le preocupaba que tú lo manejaras. Elise apareció a mi lado, tras haberse separado de la multitud. ¿Podemos irnos a casa ya? La policía ya había tomado declaración a varios testigos. Las cámaras de seguridad del hotel lo respaldarían todo. No quedaba nada por hacer excepto ver a los demás invitados a la fiesta fingir que no nos miraban. Mientras esperábamos a que el aparcacoches trajera nuestro coche, Elise estaba inusualmente callada. Finalmente, habló sin mirarme. Nunca te conté lo que me dijo. Patricia mencionó algo. Pensé que podría manejarlo yo mismo. Pensé que si tan solo. Si lo ignoraba, se aburriría y seguiría adelante. Se giró hacia mí. Estaba equivocada. El valle se detuvo con nuestro coche. Mientras le daba una propina y le sujetaba la puerta a Elise, sentí que nos observaban desde el vestíbulo del hotel. La noticia se correría rápidamente por su oficina. Para el lunes por la mañana, todos sabrían exactamente qué había pasado. ¿Quieres saber algo interesante?, pregunté al salir del aparcamiento. Me había llamado chupatintas esta noche. Insinuó que era débil porque trabajo en una oficina. Elise me miró con curiosidad. ¿Qué tiene de interesante? Él también trabaja en una oficina. En el mismo edificio que tú, de hecho. Se pasa el día en reuniones y teleconferencias, igual que yo. Pero de alguna manera se convenció de que la membresía del gimnasio y una camioneta lo hacía más hombre. La miré de reojo. Es curioso cómo funciona eso. Se quedó callada durante varias manzanas. Entonces nunca te había visto pelear. Yo no peleo. Termino las peleas. ¿Cuál es la diferencia? Consideré la pregunta. Pelear se trata de demostrar algo. Terminar las peleas se trata de proteger algo. Cuando llegamos a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá, todavía con su vestido de fiesta. Me aflojé la corbata y me uní a ella. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora aprende que las acciones tienen consecuencias. Y tus compañeros aprendieron que callar no significa ser débil. Asintió lentamente. No dejo de pensar en la cara que puso cuando le pusiste el pie en el pecho. Estaba tan sorprendido. Ha estado viviendo en un mundo donde su tamaño y su boca lo convertían en el alfa. Esta noche descubrió que era el más ruidoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Se lo enseñé a Elise. Esto no ha terminado. Lo leyó y me miró preocupada. ¿Deberíamos llamar a la policía? Borré el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Que él hiciera el siguiente movimiento.
Ya había demostrado que no es lo suficientemente inteligente como para rendirse cuando va perdiendo. La verdad era que esperaba que intentara algo. Esta noche había estado a la defensiva. La próxima vez no tendría que contenerme. El lunes por la mañana recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de Alyssa. Profesionales, educados, pero claramente nerviosos. Necesitaban hablar con ambos sobre el incidente. Me tomé la tarde libre y me reuní con Elise en su edificio de oficinas. La sede corporativa era una de esas oficinas de cristal. Torres del centro, vestíbulos de mármol y obras de arte costosas. Subimos en silencio al ascensor hasta el piso 15. La directora de Recursos Humanos era una mujer de mirada aguda de unos 50 años que fue directa al grano. Revisamos las grabaciones de seguridad del hotel, hablamos con testigos y recibimos el informe policial. Actuó en clara defensa propia. Deslizó una tableta sobre la mesa mostrando la señal de la cámara de seguridad del salón de baile. La grabación era nítida. Él me empujó primero, él me dio el puñetazo, yo lo rematé con eficacia. Incluso sin audio, su lenguaje corporal agresivo era evidente. Sin embargo, continuó, necesitamos hablar de la situación en general. Este incidente ha sacado a la luz otros problemas. Fue entonces cuando se abrieron las compuertas. Durante la siguiente hora, supimos que Elise no era su único objetivo. Otras 3 mujeres de la oficina habían presentado quejas informales sobre su comportamiento durante el último año. Comentarios sobre su apariencia, preguntas inapropiadas sobre su vida privada, acercarse demasiado durante las conversaciones. ¿Por qué no se hizo nada?, preguntó Elise. El director de Recursos Humanos se movió incómodo. Las quejas eran vagas. Ninguna queja directa. Maltrato. Nada que pudiéramos abordar definitivamente. Se cuidó de no excederse, dije, hasta el sábado por la noche. Exactamente. El sábado por la noche, cruzó varios límites muy públicamente. Nos mostraron impresiones de sus publicaciones en redes sociales del fin de semana, fotos desde su cama de hospital alegando que había sido emboscado en una fiesta de trabajo, comentarios de sus amigos pidiendo venganza, amenazas apenas disfrazadas de actitud de tipo duro. Hemos enviado esto a la policía, dijo el director de Recursos Humanos. Pero hay más. El departamento de TI de la empresa había estado monitoreando discretamente sus comunicaciones laborales después de las quejas anteriores. Lo que encontraron pintó la imagen de un hombre que veía su lugar de trabajo como su coto de caza personal. Hilos de correo electrónico con compañeros de trabajo donde atacaba a sus empleadas. Capturas de pantalla que había tomado de fotos de mujeres en redes sociales compartidas en chats grupales con comentarios groseros. Una lista detallada que mantenía de que mujeres de la oficina estaban casadas, solteras o disponibles para un ascenso. El nombre de Alyssa aparecía destacado en todas sus comunicaciones. Había estado siguiendo su horario, anotando cuando trabajaba hasta tarde, cuando la recogía y cuándo no. Incluso me había investigado en Internet. Capturas de pantalla de mi perfil de LinkedIn con comentarios despectivos sobre mi profesión. Esto es acoso, dijo Elise con la voz tensa por la ira. Definitivamente es maltrato, coincidió el director de Recursos Humanos. Y crea un ambiente laboral hostil para varios empleados. La prueba más contundente provenía del historial de su navegador. Había estado buscando información sobre órdenes de alejamiento, intentando averiguar cómo presentar una contra mí. También había investigado los cargos por agresión, con la clara intención de presentar cargos por el incidente. Ese plan fracasó estrepitosamente cuando la policía revisó las grabaciones de seguridad del hotel y las declaraciones de los testigos. En lugar de que yo fuera acusado, él mismo se enfrentaba a los cargos por agresión, además de posibles cargos de acoso y maltrato basados en las pruebas que Recursos Humanos había descubierto. ¿Cuál es la postura de la empresa?, pregunté. Despido con efecto inmediato. También estamos considerando una orden de alejamiento para mantenerlo alejado del edificio y de los eventos de la empresa. Y Liz parecía aliviada, pero podía ver el estrés de los últimos días en su rostro. ¿Y qué hay de las otras mujeres a las que se dirigía? Están a salvo. Ofrecemos servicios de asesoramiento y la opción de transferirse de departamento si alguien se siente incómodo. También estamos implementando medidas de seguridad adicionales y actualizando nuestras políticas de maltrato. Al salir del edificio, Elise estaba inusualmente silenciosa en el estacionamiento. Finalmente habló. Me siento estúpida. ¿Por qué? Porque no lo vi. Todos esos meses, pensé que solo era un compañero de trabajo molesto. No me di cuenta de que estaba planeando algo. Me detuve y me giré para mirarla. No eres responsable de su comportamiento.
Informaste lo que pudiste cuando pudiste, pero lo viste inmediatamente el sábado por la noche. Sabías exactamente qué tipo de persona era. Tuve la ventaja de verlo cuando se quitó la máscara. Tenías que trabajar con él todos los días. Mantener relaciones profesionales. Eso es más difícil. Nos subimos al auto y nos sentamos en silencio por un momento. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. No contestes, dijo Elise rápidamente. Le mostré la pantalla. No es él. Es el detective que lleva el caso. Las noticias del detective eran directas. Tenían pruebas suficientes para acusarlo de ataque, malos tratos y cometer actos terroristas. Amenazas. Las publicaciones en redes sociales y los mensajes de texto habían sellado su destino. Su abogado ya hablaba de un acuerdo con la fiscalía. Hay una cosa más, dijo el detective. Encontramos algo en su coche cuando ejecutamos la orden de registro. ¿Qué clase de algo? Fotos de su esposa saliendo del trabajo, subiéndose a su coche, caminando hacia el almuerzo, tomadas durante varias semanas con un teleobjetivo. La rabia que había estado latente desde el sábado por la noche se encendió al rojo vivo. ¿Cuántas fotos? Más de 100. Algunas también de dentro de su vecindario. Miré a Elise, que se había puesto pálida. Estaba vigilando nuestra casa. Parece, así que estamos añadiendo cargos de acoso a la lista. Después de colgar, nos sentamos en el coche procesando esta nueva información. Elise temblaba, no de miedo, sino de ira. Me estuvo observando durante meses, dijo. ¿Planeando qué exactamente? Ya no importa. Ya terminó. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera estado allí el sábado por la noche? ¿Y si me hubiera acorralado en otro lugar? ¿En algún lugar privado? Era una idea que no quería seguir pensando. Hizo su jugada frente a 50 testigos porque pensó que podría intimidarme públicamente. Se equivocó conmigo, y ahora todo el mundo lo sabe. El teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Solo quería que lo supieran. Se ha corrido la voz en la oficina sobre lo que realmente pasó. Todos hablan de cómo había estado maltratando a varias mujeres y de cómo finalmente pusiste fin a eso. Tienes mucho respeto por aquí. Le enseñé el mensaje a Elise por primera vez desde el sábado por la noche. Sonrió. Así que me casé con el héroe de la oficina. Te casaste con alguien que no tolera las faltas de respeto. Ser héroe fue solo un extra. Mientras conducíamos a casa, pude ver cómo recuperaba la confianza. El hombre que la había hecho sentir incómoda en el trabajo se había ido. Su comportamiento había quedado al descubierto. Y ahora todos sabían que tenía a alguien de su lado que no dudaría en actuar cuando fuera necesario. La única pregunta que quedaba era si sería lo suficientemente inteligente como para aceptar su derrota o lo suficientemente estúpido como para empeorar las cosas. Dado su historial, no era muy optimista sobre su capacidad para tomar decisiones. En las siguientes semanas, Anne aprendió todo sobre cómo Elise veía nuestro matrimonio, su trabajo y a sí misma. Empezó con pequeñas cosas que no había notado antes. Ella empezó a salir del trabajo exactamente a la hora de cierre en lugar de quedarse hasta tarde. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que estaba reevaluando sus prioridades. Resultó que esas noches de trasnochar no se debían a su dedicación al trabajo. Se debían a que lo evitaba durante sus habituales horas de ronda en la oficina. Ni siquiera me daba cuenta, admitió una noche durante la cena. Programaba reuniones más temprano, almorzaba en mi escritorio, buscaba excusas para salir del edificio cuando él estaba. Me las arreglaba para evitar a una sola persona durante toda mi vida laboral. La magnitud de su maltrato se hizo evidente cuando se sintió lo suficientemente segura como para hablar de ello. Los comentarios sobre su apariencia que ella había descartado como humor vulgar. La forma en que se colocaba para bloquearle el paso en los pasillos, obligándola a pasar apretujada. Las preguntas sobre nuestra relación, disfrazadas de preocupación amistosa. Una vez me preguntó si eras de las que luchan por mí si otro hombre mostraba interés. Ella dijo, pensé que era solo una charla intrascendente. ¿Qué le dijiste? Le dije que no necesitabas luchar por mí porque confiabas en mí. Hizo una pausa. Ahora me doy cuenta de que no estaba preguntando sobre la confianza. Estaba reuniendo inteligencia. Sus compañeras de trabajo también habían empezado a abrirse, ahora que la amenaza había desaparecido. Las conversaciones durante el almuerzo revelaron un patrón de comportamiento que había incomodado a varias mujeres, pero que ninguna de ellas había sentido que podía abordar directamente. Todas nos adaptamos, explicó Elise. Cambiamos nuestras rutinas, evitamos estar a solas con él, advertimos a los nuevos empleados sin ser demasiado obvios.
Era como tener un depredador en la oficina con el que todas aprendimos a lidiar. La revelación que más le impactó fue Patricia durante una reunión de departamento. Y Liz siempre se había enorgullecido de su profesionalidad de manejar los conflictos laborales con diplomacia. Descubrir que su enfoque mesurado se había interpretado como debilidad fue una llamada de atención. Patricia me contó que él solía presumir de lo fácil que era intimidarme. Y Liz dijo, con la voz tensa por la ira. Le decía a la gente que podía incomodarme con solo entrar en una habitación y yo encontraba una excusa para irme. ¿Te intimidaba? Consideró la pregunta con cuidado, no intimidada, sino más bien como si quisiera evitar la confrontación. Pensé que esa era una forma madura de manejarlo. Y ahora me di cuenta de que a veces evitar la confrontación solo favorece a la persona confrontativa. El cambio en ella era visible en el trabajo. Su postura era diferente, más segura. Hablaba en las reuniones en lugar de ceder ante voces más fuertes. Cuando los colegas hombres la interrumpían, terminaba las frases de todos modos. Pequeños cambios, pero notables. Más importante aún, comenzó a ver nuestra relación desde una perspectiva diferente. Llevábamos 5 años casados, y ella siempre había apreciado que yo no fuera celoso, que no necesitara marcar mi territorio ni hacer alarde de posesión. Ella lo interpretó como masculinidad moderna, pensamiento evolucionado. Pensaba que los hombres que sentían la necesidad de proteger a sus esposas eran inseguros, me dijo una noche, como si no confiaran en que sus parejas se manejaran solas. ¿Qué te hizo cambiar de opinión al verte esa noche? No me protegías porque pensaras que era débil. Me protegías porque alguien me amenazaba activamente. Hay una diferencia. Había comenzado a notar cosas en mí que antes daba por sentado. La forma en que yo me interponía automáticamente entre ella y las posibles amenazas cuando caminábamos de noche. Cómo insistía en comprobar si había ruidos extraños en la casa en lugar de mandarla a investigar. Pequeños instintos protectores que nunca antes había percibido. Siempre pensé que esas cosas eran tonterías anticuadas sobre roles de género, dijo. Pero hay algo tranquilizador en estar con alguien que sabe cómo manejarse cuando importa. El cambio más significativo fue su forma de hablar del incidente. Al principio, le avergonzaba el carácter público de la confrontación, preocupada por lo que pensarían sus compañeros. Ahora, lo llevaba casi como una medalla de honor. Jennifer, de contabilidad, me dijo que su marido habría llamado a seguridad. Dijo con evidente orgullo. Dijo que la mayoría de las esposas estaban celosas de que tuviera alguien que realmente se hiciera cargo. ¿Cómo te hace sentir eso? Protegida, realmente protegida por primera vez en años. El cambio en nuestra dinámica fue sutil pero inconfundible. Y me pidió mi opinión sobre los conflictos laborales en lugar de simplemente desahogarse. Cuando salíamos juntos, ella se quedaba más cerca, más conectada físicamente. En casa, era más cariñosa, más atenta. Siento que te veo con claridad por primera vez, me dijo. Me casé con un hombre que creía gentil y amable. Resulta que me casé con un hombre gentil y amable hasta que alguien se pasa de la raya. El incidente también cambió su perspectiva sobre los demás hombres. Los tipos ruidosos y presumidos que antes le parecían divertidos ahora le parecían una compensación por su inseguridad. La tranquila confianza que antes había pasado por alto en otros maridos de repente le parecía más atractiva. Solía hablar de sus viajes de caza, su camioneta, su rutina de ejercicios, dijo, refiriéndose a su antiguo torturador. Siempre tenía que ser el centro de atención. Siempre tenía que destacar entre los demás. Pensé que era solo su personalidad. ¿Qué crees que era ahora? Sobrecompensación. La verdadera confianza no necesita público. 2 semanas después del incidente, llegó a casa con una noticia que me sorprendió. La empresa le había ofrecido un ascenso a otro departamento, en parte como compensación por el maltrato que había sufrido, pero también porque su recién descubierta asertividad la había ayudado a... Impresionó a la alta dirección. Patricia dijo, últimamente he sido más decidida en las reuniones, más dispuesta a cuestionar las malas ideas en lugar de simplemente seguir adelante para mantener la paz. ¿Lo vas a aceptar? Por supuesto. Borrón y cuenta nueva. Nuevo entorno y un aumento del 20%. Esa noche, mientras celebrábamos su ascenso, mencionó algo que le rondaba la cabeza. Te debo una disculpa, dijo. ¿Por qué? Por no decirte lo mal que se estaba poniendo la cosa. Por pensar que tenía que encargarme de todo yo sola. Por no confiar en que lo manejaras bien. Lo manejaste con la máxima precisión. Lo denunciaste por los canales adecuados, lo documentaste todo y te mantuviste profesional. Lo único que no podías haber previsto era que él escalara a una confrontación física.
Pero si te lo hubiera contado todo desde el principio, lo habría manejado de otra manera. Probablemente con más agresividad. Definitivamente con menos legalidad. Ella se rió. Así que mi método era mejor. Tu método construyó un caso. Mi método lo terminó. Mirando atrás, me di cuenta de que el incidente había revelado algo sobre ambos. Ella había aprendido que la fuerza no siempre significa confrontación. Y aprendí que a veces la confrontación era exactamente lo que representaba la fuerza. El hombre que intentó intimidar a mi esposa, sin querer, había fortalecido nuestro matrimonio. Su patético intento de dominio nos había mostrado a ambos lo que significaba la verdadera protección, lo que se sentía con la confianza verdadera y lo que significaba una verdadera colaboración. Estaba a punto de aprender que algunas lecciones son más caras que otras. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, recibí una llamada del abogado de la empresa de Alisa. Necesitaban que asistiera a una reunión final para cerrar el incidente. El empleado despedido quería aclarar las cosas antes de su juicio penal. Debería haber sabido que era una trampa. La reunión estaba programada para un martes por la tarde en la sala de conferencias principal de la empresa. Cuando llegué, él ya estaba allí con su abogado, un hombre delgado con un traje caro que parecía que iba a crecer a cada minuto. El director de recursos humanos de Alisa estaba presente, junto con el personal de seguridad del edificio y un taquígrafo judicial. Todo oficial, todo documentado. Se veía diferente al de la fiesta. La hinchazón de su cara había bajado, pero su nariz estaba ligeramente diferente. Ahora estaba en un ángulo. Su ojo izquierdo aún mostraba rastros de moretones. Y lo más importante, su actitud arrogante había desaparecido, reemplazada por una rabia apenas contenida. «Quiero dejar algo claro», dijo en cuanto me senté. «Lo que pasó en esa fiesta fue una casualidad. Tuviste suerte». Su abogado le puso una mano en el brazo para contenerlo, pero él la ignoró. «No estaba listo para ti. Te subestimé. Eso no volverá a suceder». El director de recursos humanos intentó intervenir, pero levanté una mano. «Déjalo hablar. Quiero que conste en acta». «¿Ahora te crees un tipo duro? ¿Crees que romperme la nariz te convierte en un hombre?» Su voz se elevaba a pesar de la evidente incomodidad de su abogado. «Sé dónde trabajas. Sé dónde vives. Conozco tu rutina». Eso. Cruzó la línea de la pose a la amenaza directa. Los guardias de seguridad se removieron en sus sillas, listos para intervenir. «¿Me estás amenazando?», pregunté con calma. «Te prometo que la próxima vez que nos veamos, no será en una fiesta elegante con testigos. Será en un lugar privado donde no puedas esconderte detrás de abogados y cámaras de seguridad». Su abogado tomaba notas frenéticamente, probablemente calculando cuántas notas adicionales. Los cargos que su cliente acababa de ganarse. Me recliné en mi silla y sonreí. «Eso es interesante porque ahora mismo estás violando la orden de alejamiento solo por estar en el mismo edificio que mi esposa. Estás haciendo amenazas terroristas frente a múltiples testigos y eres lo suficientemente estúpido como para hacerlo todo mientras te graba una taquígrafa del tribunal». El color se le fue de la cara al darse cuenta de la realidad de su situación. «Pero esto es lo realmente interesante», continué. «Sigues pensando que esto se trata de dureza. Sigues pensando que la razón por la que perdiste es porque no estabas listo o porque las circunstancias no eran las adecuadas. Sigues sin entender lo que realmente sucedió esa noche». «Ilumíname», gruñó. «No perdiste porque tuve suerte. Perdiste porque eres exactamente el tipo de hombre que finges no ser. Débil, inseguro, el tipo de hombre que necesita intimidar a las mujeres para sentirse poderoso. El tipo de hombre que amenaza en lugar de actuar». Me puse de pie lentamente y él se encogió instintivamente en su silla. «¿Quieres saber la diferencia entre nosotros? No necesito decirle a la gente que soy peligroso. No necesito hacer amenazas. No necesito acosar mujeres ni intimidar a mis compañeros para sentirme hombre». Su abogado le tiraba de la manga, intentando que callara. Pero estaba demasiado ido para escuchar. «Ya veremos», murmuró. «Ya veremos qué tan duro eres cuando cumplas tus amenazas. Cuando lleves esto más allá de las palabras». Sonreí. «Por favor, hazlo, porque la próxima vez, no me detendré en una nariz rota». La reunión terminó abruptamente después de eso. Seguridad lo escoltó fuera del edificio mientras su abogado hacía llamadas frenéticas, probablemente intentando conseguir un mejor acuerdo con la fiscalía antes de que su cliente se hundiera más. El director de recursos humanos parecía conmocionado. ¿Deberíamos preocuparnos por las represalias? No es lo suficientemente inteligente como para tomar represalias efectivas. Acaba de demostrarlo profiriendo amenazas delante de testigos.
Su agente de libertad condicional lo tendrá de nuevo bajo custodia mañana por la mañana. Tenía razón. El miércoles, lo arrestaron por violar su orden de alejamiento y hacer amenazas terroristas. Su acuerdo con la fiscalía se esfumó y se enfrentaba a una larga pena de cárcel. El capítulo final llegó 6 meses después. El nuevo departamento de Lisa prosperaba. Su confianza, su situación laboral se había transformado por completo y nuestro matrimonio era más fuerte que nunca. En cuanto a él, pasó 8 meses en la cárcel del condado, perdió su licencia profesional y tuvo que mudarse a otro estado al ser liberado. Lo último que supe es que trabajaba en la construcción y mantenía un perfil mucho más bajo. Algunos hombres aprenden de sus errores, otros simplemente aprenden que sus errores tienen consecuencias. Sea como sea, la lección se aprende. Un año después, la vida había adquirido un ritmo que se sentía familiar y completamente transformado. Y Liz prosperó en su nuevo puesto, liderando proyectos con la confianza que le permitía ganarse el respeto en lugar de exigirlo. El ascenso había sido solo el principio. El incidente de la fiesta de Navidad se convirtió en una leyenda en su empresa. No por la violencia, sino por lo que representaba. Una línea divisoria, una declaración de que el maltrato no se toleraría, de que las consecuencias eran reales y de que algunas personas contaban con otras que intervendrían cuando fuera necesario. Jennifer, de contabilidad, se comprometió el mes pasado. Y Liz me lo contó durante la cena. Dijo que su prometido le recordaba a tú. Una confianza tranquila que no necesita demostrar nada a nadie. ¿Cómo te hace sentir eso? Orgullosa, como si me hubiera casado con el hombre adecuado por las razones adecuadas. El incidente también cambió la forma en que interactuaban otras parejas de nuestro círculo social. Los esposos que antes se mostraban pasivos ante las faltas de respeto a sus esposas empezaron a alzar la voz. El estándar de comportamiento aceptable cambió, y todos parecían beneficiarse de la claridad. El lugar de trabajo de Lisa implementó nuevas políticas, medidas de seguridad adicionales y capacitación obligatoria sobre maltrato. Las otras mujeres que habían sido blanco de él se hicieron oír, presentaron denuncias formales sobre incidentes pasados y ayudaron a crear un entorno más seguro para todos. Patricia me contó algo interesante ayer, dijo Liz. Dijo que la cultura de la oficina cambió por completo después de lo sucedido. Los hombres son más respetuosos, las mujeres tienen más confianza y todos son más productivos porque nadie malgasta energía gestionando comportamientos problemáticos. Las consecuencias legales fueron rápidas y contundentes. Se declaró culpable de múltiples cargos, cumplió su condena y desapareció de nuestras vidas por completo. No apelaciones, sin amenazas continuas, sin cartas dramáticas de prisión, solo consecuencias aplicadas y lecciones aprendidas. ¿Piensas alguna vez en él? Preguntó Liz. A veces me pregunto si aprendió algo o si simplemente aprendió a ser más cuidadoso con quién se dirige. ¿Importa? No para nosotros, pero podría importarle a quien sea que conozca después. Nuestro matrimonio había encontrado un nuevo equilibrio, basado en la honestidad total y el respeto mutuo. Ella ya no intentaba manejar todo sola, y yo ya no asumía que me diría si algo iba muy mal. Nos comunicábamos mejor, confiábamos más y nos apreciábamos más. Antes pensaba que la fuerza significaba manejar todo uno mismo, reflexionó. Ahora sé que significa saber cuándo pedir ayuda y a quién preguntar. La parte más satisfactoria no fue la victoria en sí, sino ver a Liz recuperar su confianza. Hablaba de manera diferente en el trabajo, se comportaba con más autoridad y nunca más toleró la falta de respeto de nadie. La mujer que antes intentaba gestionar los conflictos ahora los afrontaba de frente. Alguien nuevo empezó en contabilidad la semana pasada, me dijo. Un chico joven, recién salido de la universidad. Comentó que debía haber conseguido el ascenso por mis contactos y no por méritos. ¿Qué hiciste? Lo miré fijamente a los ojos y le dije que si volvía a cuestionar mis cualificaciones, averiguaría exactamente cómo gestionaba las faltas de respeto. Luego me marché. ¿Cómo resultó? Se disculpó al día siguiente y me preguntó si tenía tiempo para asesorarle en el proyecto con el que estaba teniendo dificultades. Esa fue la verdadera victoria, no la nariz rota, ni la cárcel, ni la humillación pública. La verdadera victoria fue que Liz descubrió que no necesitaba encogerse para que los demás se sintieran cómodos. Podía ocupar espacio, hablar con autoridad y esperar respeto sin disculpas. El incidente de la fiesta de Navidad se había convertido en un momento decisivo para ambos. No por lo que hice esa noche, sino por lo que aprendimos sobre nosotros mismos y el uno del otro. Hay gente que se pasa la vida preguntándose de qué pasta está hecha. Lo descubrimos en el salón de un hotel una noche de diciembre,
y nos gustó lo que descubrimos. En cuanto a él, se había hecho justicia, se habían aprendido lecciones y la vida había seguido adelante. La mejor venganza no fue la derrota física ni la legal. Consecuencias. Estaba construyendo algo mejor en el espacio donde solía existir su toxicidad. Cada día, que Elise fuera a trabajar con confianza y sin miedo era una victoria. Cada decisión que tomaba desde una posición de fortaleza, en lugar de miedo, era un triunfo. Cada momento de paz en nuestro matrimonio era prueba de que, a veces, la respuesta correcta a un acosador es terminar la conversación para siempre. El hombre que creía poder intimidar a mi esposa nos había dado accidentalmente a ambos justo lo que necesitábamos: claridad sobre quiénes éramos, de qué éramos capaces y lo que significábamos el uno para el otro. Algunos regalos vienen en los envases más extraños.